¿Tiene la caravanica? Vamos allá. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy bien, ¿y vosotras? ¡Hombre! La caravanica, la pequeñita, ¿nos gusta la pequeña? Sí, la pequeña ¿La está tienes? libre, sí. Pues venga, la cogemos para este fin de semana. Nosotros somos Javier y Paquita, somos matrimonio y tenemos aquí a unos amigos que tienen el camping y nos encanta venir aquí con ellos y alquilamos la caravana y pasamos el fin de semana con ellos. Aquí tenéis la caravana. ¿La has venido ya? Ya Hombre, ponéis. esta ya es vuestra, ¿eh? Vendremos luego a comer, aunque nos vayamos con la andadera, Sí. luego venimos Vale, a yo comer. os guardo una sí, mesa, sí. sin problema. Vale. Perfecto. Hasta luego. Vinimos de casualidad, nos lo comentó un amigo de que estaba abierto el plazo para poderlo coger y demás. Y oye, tuvimos suerte, entramos y aquí estamos desde el año pasado. Yo trabajo en ascensores y mi mujer era ama de casa. Hombre, de momento trabajando mucho, más de lo que hay, pero bueno, el entorno la verdad es que merece la pena y el sitio es precioso. Pues yo aquí me encargo, pues básicamente de hacer toda la comida, claro. Ahora estamos preparando unos codillos que tenemos que hacer un asado y unas patatas. Tenemos una andada y el menú que hemos preparado. El asado me sale muy rico, ¿eh? Y las paellas también. ¿Cómo es eso de trabajar mientras los demás disfrutan? Bueno, pues es diferente, claro, pues ya lo sabemos, que para el verano nos toca trabajar, pero luego para el invierno pues tampoco ya descansamos, tampoco es muy duro el trabajo, la verdad. Bien, lo llevamos bien. La primera vez que vinimos fue hace igual 18 años que vinimos 18, por 20 esta años, zona. Sí, fuimos a un castillo y la verdad es que luego recorrimos un poco la zona con los amigos de allí y nos gustó mucho. La verdad es que lo pasamos muy bien aquella vez. Y cuando Javier nos dijo que habían cogido el camping, que lo llevaban ellos y eso, dijimos, pues genial. Y la verdad es que desde entonces venimos Casi todos los fines de semana. Nos venimos casi todos los fines de semana. ¿Y cómo ha sido volver al sitio donde estuviste hace 18 años? ¿Qué recuerdos te trae? Pues Pues nostalgia ya, porque dice, jo. éramos muy jóvenes, Sí, ¿verdad? pero mucho, y sí. Con 18 años, pues como te lo pasas, ¿no? Pues esta es nuestra segunda vivienda. Estamos más aquí casi que en casa. Pasamos más horas. Siempre alquilamos la misma, porque nos gusta mucho este estilo vintage y eso es pequeñica para nosotros. Pues nosotros venimos siempre los dos. Sí, con los dos perricos. Con los dos perricos. Se supone que aquí tienes que estar fuera, no dentro de la caravana. Esto es para estar fuera y bañarte fuera y disfrutar fuera. Besos son tan solo para mí. Up in the morning, baby, barresa, so that every mouth can be there. No será muy larga, ¿no? Según las ganas que tengamos de andar y las condiciones, tenemos varias posibilidades de recorridos. Y entonces, según vayamos viendo la evolución de la andada, tomaremos una determinación de andar más lejos o quedarnos más lejos. Bueno, vamos a empezar la andada. Como sabéis, estamos en Luesia. Estamos dentro de lo que es el paisaje protegido Sierra Santo Domingo, que lo componen territorios de los municipios de Biel, de Longas y de Luesia. Vale. ¡Ale! Pues vamos a hacer una andada por Huertalo. Es una andada que organiza el camping de Pigalo como actividad para promocionar la zona. Y yo soy su guía. El recorrido que vamos a hacer son unos 8,5 kilómetros más o menos. ¿Y cuánta gente vamos? Alrededor de 30. Pues el paraje por el que vamos a pasar es la cara norte del macizo de la Sierra de Luesia, que lo compone Puimoné, Cabo Val y Puifonguera, y es una zona de lo más agreste que hay en el paisaje protegido Sierra de Santo Domingo. Lo que es la fauna, sobre todo el corzo y jabalí. Luego también hay mustéridos, tienes tejón, tienes garduña, y después en lo que es botánica pues tenemos haya, tenemos mucho cebo, tenemos mucho boj. Digamos que en esta zona se da lo que es la transición del clima mediterráneo al eurosiberiano. Y la más guapa, ella verdad que sí que es la más guapa. Venga, vámonos. Ya hemos andado un ratico con la gente y luego ya como voy con el perrico, pues nosotros nos despistamos y andamos solicas por ahí. Así voy más libre con ella y no molestas tampoco con el perrico a la gente y así también vamos solos, que me gusta mucho estar sola. Trabajo en una empresa y haciendo piezas para coches, un auxiliar del automóvil y la verdad es que son 8 horas duras.
y llega el fin de semana y la verdad es que te relajas mucho. Si te vienes para esta zona, te relajas muchísimo. Tú y yo podremos ver la vida con un nuevo color. Bonita, bien estamos aquí, bonita. A mí esta zona me gusta mucho porque me recuerda mucho cuando yo de pequeña iba a un coto de Cadaja de vacaciones en Sierra de Guara. Aquello era de irte con los perros de caza, ibas a ver a los jabalíes, los corzos, los muflones y es que era exactamente igual, o sea, el pista, andar. De pequeña tampoco he crecido mucho ahora, pero de pequeña sí, yo recuerdo pues todos los fines de semana con mis padres coger el coche y sí, todos los fines de semana salíamos o campo o a las piscinas o íbamos al pueblo, o sea, todos los fines de semana salíamos. Principalmente me acordaré pues a lo mejor de mi padre que nos llevaba y luego amigos que has hecho muchísimos. Me acuerdo mucho de Valentín, las trastadas que hemos hecho y lo bien que nos lo hemos pasado. Y es que era un crío más pequeño que yo, pero hacíamos travesuras con el campo, con el burro, con los caballos. Es que lo hacíamos todo, la verdad es que sí. Bueno, venga, para arriba, que esperaremos a la gente para irnos a bañar. Con cariño tus cartas. Tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan por mucho tiempo que... Bueno, pues chicos, esto es las cosas del Pígalo, del camping. El agua está fresquita, pero bueno, no me quedo aquí, que tomaré un ratico el sol. A ver, bañarme entera, la verdad es que no mucho. Yo lo de tirarme no, pero meterte al agua, mojarte y eso sí. Porque vemos el agua hoy así. Es que antes de ayer hubo tormenta. Entonces, en cuanto hay tormenta, pues baja la tierra, pero vamos, en 2 días esto está clarito y otra vez vemos las piedras del fondo. Y viene mucha gente, ¿no? Como ves, muchísima juventud que conoce mucho esta zona y se disfruta. Nosotros venimos de Morata de Jiloca y hemos venido a pasar el día aquí un ratito. Mi hermana y yo somos es la segunda vez que venimos y ellos sí que suelen venir más a menudo. Pues de aquí nos gusta que es un sitio natural, que bueno, es gratis, los saltos sobre todo. Bueno, hemos traído para pasar el día un poco de pan, galletas, patatas, agua. ¿Y algo cocinado o cerveza? todo? No, nada. Lo que viene cocinado ya del súper, el embutido. Un 7 le daría. Somos de un pueblo de al lado y sí, así que en veranico sí que venimos y cuando hace bueno, aquí a pasar la mañana y luego comeremos en el camping que está muy bien montado, así que a pasar el día. Está el agua un poco turbia, pero igual cae algo, sí, después de comer por lo menos. Chicos, venid, Carmen, Gulpe, que vamos a picar algo, venid. Pues hemos traído unas napolitanas para picar, queso y patatas. Él es mi primo y es mi novio, y ellos entre sí son novios también. La primera vez que venimos. Está chulo. Está bien, lo malo que no hay cobertura. ¿Cómo os imagináis que será vuestro verano cuando tengáis 20 años más? Hostia, yo quiero seguir haciendo cosas de estas, que esto está entretenido. Lo que pasa es que no sé si me dejarán, pero no, vaya. yo no, yo me quiero a la playa todo el verano, aquí no me veo. Chicos, ¿cómo está el agua? ¿Os habéis tirado ya o qué? ¿Desde dónde? ¿Desde la primera? Pues yo soy de Gea, de los caballeros que estamos aquí cerquita, a 40 minutos, y solemos venir todos los años. ¿Y tú con neopreno, no te atreves? Sí, yo soy muy friolera. Hoy he venido solo con mi marido y mi hijo, que normalmente vengo con todas mis amigas. Al final de verano acabo diciéndome desde ahí, pero hoy voy a empezar primero por la primera piedra, ¿vale? Este salto va dedicado para veraneando. ¡Mamá! Del carretero llama por esos cañaverales sabiendo que A ver, ¿qué tal la andánica? Precioso. Hombre, un poco costoso, pero estupendo. Soy de aquí del pueblo, pero nunca había visto los montes. Nunca se me había ocurrido venir y la verdad que me ha sorprendido porque es preciosa. Es algo que teniéndolo aquí no lo conozco. Yo salí del pueblo, pero el pueblo no salió de mí, por tanto yo vengo aquí mucho. Lo que ocurre es que las zonas que he visitado, muchas de ellas no las conocía, no las habían dado.
Esto lo hemos visto nosotros en un campo de cebada. Se sembraba y había cebada. Y luego hicieron el camping y toda esta vegetación antes no estaba. Entonces no veníamos para aquí más que los pastores y la gente que sembraba por aquí los campos. Ahora es el turismo el que viene aquí y el que da un poco de vida a esto. Somos la Peña Ecuestre Villa de un Castillo. Solemos hacer excursiones todos los sábados y domingos. Hoy, por ejemplo, hemos parado aquí a comer, pero vamos a dormir a Longás, que es un pueblecito de unos 150 habitantes que está aquí debajo de la Sierra de Santo Domingo. El caballo, pues como el andar tiene sus limitaciones, normalmente llevamos un coche de apoyo, que es el amigo Antonio el que lleva el coche de apoyo, donde llevamos motosierra, estamos comunicados por walkies. La sensación que te da un animal no te lo da tu persona, vas con algo diferente, esa es la mejor sensación. Eso es como un compañero, ¿no? Un compañero, puedes hablar con él, le puedes comunicar, él te transmite, tú le transmites, es lo principal que tiene la equitación. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Has visto los caballos? Sí, muy chulo, sí. Oh, están genial. De todos modos, aquí merece la pena venir, ¿eh? Una tranquilidad. Aquí se está genial. ¿Por qué merece aquí la pena venir? Es que tienes de todo. Tienes los caballos para hacer, tienes excursiones, tienes para bañarte, tomas el sol, tienes gente, te dan de comer fenomenal. Este camping